Saludos estudiantes del curso integrado de Humanidades. Para esta ocasión quise hacerles un video hablándoles de la lectura que tenemos asignada para hoy, la de Ciriaco Morón Arroyo, titulada Las disciplinas humanísticas. Si ustedes hicieron ya la lectura, pueden darse cuenta de que aborda las tres disciplinas centrales del curso integrado de Humanidades, que son literatura, historia y filosofía. El autor en este artículo inicia con una reflexión epistemológica. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, la posibilidad del conocimiento, para determinar qué es conocimiento de lo que no es conocimiento. El autor dice que la conciencia del yo ante las cosas hace surgir la dicotomía entre sujeto y objeto. El conocimiento, en este sentido, surge de la relación entre el sujeto conocente y el objeto conocido. Dice también que nosotros objetivamos nuestras experiencias dándoles un nombre. Y de aquí surge la importancia del lenguaje, porque no hay conocimiento sin lenguaje. Utilizamos el lenguaje para objetivar nuestras experiencias. Le damos nombres a las cosas y así es como conocemos las cosas. Después de la introducción de este artículo, el autor se enfoca en hablar sobre el lenguaje. Nos habla de lo que es la lengua, lo que es el habla, nos define lo que es la lingüística, lo que es la gramática. Y en este caso quiero enfocarme en dos elementos que considero que son importantes. El primero es el siguiente. Él habla de una malla del sentido. Esta malla del sentido para él incorpora todos los elementos de la vida personal y colectiva. Todas las acciones que nosotros hacemos, el sentido que le atribuimos a esas acciones, el sentido que le atribuimos a las cosas que nos pasan o que le pasan a otras personas, sentido que le atribuimos a las cosas en general, debe ubicarse dentro de esta malla de sentido. Las cosas no tienen un sentido por sí mismas, sino es en relación con esta malla de sentido que se define como la totalidad de los elementos de la vida personal o colectiva. Es decir, que toda nuestra vida es la que le da sentido a los elementos particulares de nuestras experiencias. Toda cosa concreta se nos da en un mundo de sentido. Lo otro es que la lengua, de acuerdo con el autor y haciendo referencia a un filósofo que se llama Martin Heidegger, es la esencia del ser humano. La lengua es entonces lo más importante del ser humano, el rasgo característico del ser humano. Cuando se habla de que la lengua es la esencia del ser humano, se está diciendo que lo que hace al ser humano especial es la posesión de una lengua. Y la cultura, en este caso, se realiza por medio de la lengua. No tendríamos cultura si no tenemos lengua por medio de la cual transmitimos los contenidos culturales. Luego el autor nos habla sobre la comunicación. La comunicación no es simplemente transmitir conocimientos preexistentes, no es simplemente transmisión de información. Es, de acuerdo con el autor, explorar en conjunto la realidad. Cuando yo me comunico con alguien, estoy invitando a esa otra persona a explorar la realidad, a darle sentido a esa realidad, de tal manera que el sentido que le damos a la realidad es un proceso colectivo.
Y en este sentido, la comunicación no es distinta de la adquisición de conocimiento. También nos habla de diferentes funciones de la lengua. Existe una función emotiva. El lenguaje nos permite comunicar emociones. Existe una función enfocada en transmitir información y normas, reglas. O sea, utilizamos el lenguaje para decirle a las personas qué pueden y qué no pueden hacer, qué deberían y qué no deberían hacer. Además de la información, por ejemplo, de que la Luna es el único satélite natural de la Tierra. Transmite hechos, el lenguaje nos ayuda a transmitir hechos, pero también normas. Por otro lado, habla de la función sensitiva del lenguaje. El autor, en este caso, menciona el tema del ritmo. El ritmo que nosotros podemos ver en la poesía, en los versos, en las canciones. El lenguaje sirve para darle estructura al pensamiento y junto a la estructura también le da un ritmo. Y por último, nos dice que el lenguaje nos permite asociar y disociar mediante sonidos y significados. Podemos, por medio del lenguaje, separar cosas, unir cosas, por ejemplo, en categorías. Seguidamente habla de la historia y nos dice Ciriaco que el ser humano es un ser histórico. Nosotros nos definimos por la historia que hemos vivido y que nos ha posibilitado llegar a ser lo que somos. Esta historia no necesariamente la historia personal, sino también la historia de nuestro pueblo, de nuestra nación, incluso la historia de nuestra civilización. El tiempo del ser humano es el conjunto de posibilidades e imposibilidades que condicionan nuestra vida. De tal manera que la historia no tiene que verse simplemente como una colección de hechos, dado que estos hechos adquieren un sentido en su relación con otros hechos. Cuando hablamos de historia, no solamente estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y el futuro. Los hechos adquieren sentido en sus relaciones temporales con hechos pasados, presentes y futuros. También es importante hacer esta distinción entre lo que es la historia universal y la historia particular. Cuando hablamos de cultura universal, estamos hablando de la historia universal, aquellos hechos que han marcado significativamente nuestra civilización. Mientras que hay una historia particular, la historia de los pueblos, la historia de mi familia, mi historia personal, que no necesariamente ha afectado la historia universal, la civilización, pero es significativa, al menos para mí o para las personas que las hemos vivido. De ahí que es importante hacer esta distinción entre historia universal e historia particular. Finalmente, el autor entra en la filosofía y lo primero que nos dice es que la filosofía se caracteriza por buscar explicaciones últimas. ¿Qué son las explicaciones últimas? Las explicaciones últimas son explicaciones que quieren dar el porqué de algo. La ciencia, por lo general, está interesada en el cómo. Cómo funciona el universo, cómo funcionan los átomos, cómo funciona la materia, cómo funcionan las galaxias. Pero la filosofía estaría interesada en por qué funcionan de esa manera, por qué los átomos funcionan de tal manera, por qué las galaxias funcionan de tal manera, por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido último de el universo, cuál es el sentido de nuestra vida humana. Y en este punto es en donde la filosofía está
o comparte interés con la teología. El autor dedica un espacio para hablar también de la teología y considera que la teología forma parte de las disciplinas humanísticas. Hay un tema muy importante ya al final y es el reto que tienen las humanidades. Para el autor, el reto principal de las humanidades es crear una ética racional. Una ética racional en el sentido de que sea válida para todos. Es básicamente una ética universal que vaya más allá de las tradiciones particulares. Dado que las diferentes tradiciones y religiones, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que terminan dividiendo, las humanidades tendrían el reto de unir. Y esto solamente podría ser posible por medio de una ética universal, es decir, una ética válida para todos. Y una ética universal no puede hacerse si no es con el uso de la razón, por el hecho de que muchas de las tradiciones y religiones están orientadas principalmente por cuestiones emotivas, de tal manera que necesitamos una ética que sea menos emotiva y más racional. Ahora bien, hay que contextualizar esto. La necesidad de una ética universal se debe a que nosotros vivimos en sociedades plurales, plurales ideológicamente y plurales axiológicamente. Ideológicamente por el hecho de que la gente tiene diferentes concepciones del mundo. La gente ve el mundo de diferentes maneras, explica el mundo de diferentes maneras. Y también la gente valora el mundo de diferentes maneras, valora las acciones humanas de diferentes maneras. Es muy difícil encontrar o llegar a un consenso entre las diferentes tradiciones. Por ejemplo, un consenso entre los budistas y los cristianos, un consenso sobre qué es lo moral entre ateos, agnósticos, creyentes. Entonces, la forma para alcanzar ese consenso es a través, o sería a través de una ética universal, dando por sentado que vivimos en sociedades pluralistas. Tenemos diferentes concepciones del mundo y tenemos diferentes moralidades, tenemos diferentes jerarquías de valores. Y esto nos separa. Ahora bien, ¿cómo podemos unirnos? Bueno, ese sería un reto de las humanidades. Este reto se lograría enfrentar por medio de la construcción de una ética universal. La tarea que les voy a dejar para esta semana es que piensen en esta ética universal. ¿Qué características debería tener? ¿Cuáles también son los limitantes que podríamos encontrar a la hora de formular una ética de este tipo? Pues bien, esto sería todo por el momento. Nos estamos viendo.